Hola, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar del IVA, que es el impuesto al valor agregado. Primero vamos a hablar de las características de este impuesto. Este impuesto está normado bajo la ley 23.349 y su decreto reglamentario número 692 del año 1998. Es importante cuando hablamos de las leyes de tener presente su ley y su decreto. Es un impuesto nacional, eso quiere decir que se paga lo mismo tanto en la provincia de Buenos Aires, capital federal, en Tierra del Fuego, La Quiaca, etc. Y por otro lado, es importante saber que es un impuesto que se liquida de forma mensual. Bien, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el tema de la recaudación de este impuesto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dado el estado de confinamiento producto de la pandemia por el COVID-19, muchas empresas, negocios, particulares no están pudiendo pagar sus impuestos y dentro de sus impuestos está el IVA. Entonces se dice que más o menos está bajando un 60% la recaudación de este impuesto. Mucha plata la que no le está ingresando al Estado producto de no pagar este impuesto. Ahora, yo les voy a dejar abierta una pregunta para que de forma grupal ustedes averigüen, porque cada impuesto financia un tipo de gasto. Es decir, el Estado recauda para luego gastar en determinadas cosas. A eso lo llamamos financiación. Bueno, esa pregunta se las dejo para que la resuelvan de forma grupal. Bien, continuando, es importante también mencionar el objeto del impuesto. ¿Qué quiere decir? Aquellas cuestiones que están alcanzadas por este impuesto. ¿Sí? Por un lado tenemos las ventas de cosas muebles y las locaciones de servicios. Como verán, es algo muy abarcativo. Por lo tanto, nuevamente les dejo una consigna, sí, otra consigna más, para que averigüen por lo menos 3 objetos del impuesto. Esto lo van a poder encontrar en el artículo 3 de la ley, ¿sí? Bien, otra cuestión importante del IVA es el nacimiento del hecho imponible. Cuando hablamos de impuestos tenemos que saber en qué momento nace el impuesto y además, como es un impuesto mensual, tenemos que saber en qué momento lo vamos a imputar. ¿Sí? ¿A qué mes? Entonces tenemos que separar por un lado las ventas y por el otro lado los servicios. Cuando hablamos de ventas, ¿sí? El hecho imponible nace con la entrega del bien o emisión de la factura, lo que suceda primero. Y cuando hablamos de servicios, no nos habla de facturas, es cuando se termina el servicio o se percibe, se cobra por ese servicio. Es importante que ustedes tomen en cuenta la diferencia entre ventas y servicios y vean que con servicios no media la factura. Bueno, les dejo esta pregunta para que la piensen de forma grupal, porque no es importante las facturas. Bien, otra de las cosas que tenemos que hablar es de facturas y de sujetos. Tenemos facturas tipo A y tipo B, ¿sí? Son aquellas facturas emitidas por responsables inscriptos en IVA. Y necesito que averigüen la diferencia entre estos dos tipos de facturas, entre la factura A y la factura B. Y luego tenemos facturas tipo C emitidas por los monotributistas. Y me gustaría también que busquen la diferencia de las facturas tipo C con las facturas A y B. ¿Sí? Entonces tenemos los sujetos responsables inscriptos, ¿sí? Y los sujetos monotributistas. Bueno, a continuación les voy a dejar un cuadro, ¿sí? Para que vean en qué momento se emite una factura tipo A, una factura tipo B y una factura tipo C. Hola nuevamente. Bueno, lo que vieron en ese cuadro también lo vamos a tener como herramienta de trabajo de esta unidad. Y afortunadamente hay que saber en qué momento y bajo qué circunstancias se emite cada tipo de facturas. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que hablar son de las alícuotas. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de alícuotas. La alícuota general, que es del 21%. La alícuota incrementada, que es del 27%, y la alícuota reducida, que es del 10,5%. Nuevamente,
les dejo que busquen por lo menos 3 cosas que están alcanzadas por la alícuota del 21%, 3 cosas que están alcanzadas por la alícuota del 27% y 3 cosas que están alcanzadas por la alícuota del 10,5%. Y por último y no menor, vamos a hablar de la liquidación del impuesto, que nos va a servir para las clases siguientes, que es la liquidación del impuesto. Nosotros tenemos ventas y tenemos compras. Cuando tenemos ventas, tenemos IVA débito fiscal, que es todo ese IVA que le tenemos que dar al Estado. Y cuando tenemos compras, tengo IVA crédito fiscal. Y lo vamos a decir más o menos de forma rudimentaria. Nosotros le tenemos que dar al Estado todo el IVA débito fiscal, pero nos podemos restar el crédito fiscal. Entonces hacemos IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal y la diferencia se la tenemos que dar al Estado, porque se entiende que yo de las ventas van a ser más caras que las compras, porque si no, no tiene sentido que vendamos. Bueno, por hoy dejamos aquí. Les voy a dejar ahora un pequeño resumen para que sepan más o menos todo lo que vimos en este video. Saludos para todos.